Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, perfecto. Eh, pues bienvenidos todos a esta charla sobre aturdimiento eléctrico en conejos. Hoy hablaremos de la evaluación del estado de conciencia y de la eficiencia y factores de optimización del aturdimiento eléctrico en conejos. Dejadme presentar brevemente la jornada. Empezaremos dando ahora la bienvenida y haciendo una pequeña presentación general del centro de referencia de Orcau, de aves y otros animales pequeños de granja. Luego hablaremos de indicadores del estado de conciencia en conejos tras el aturdimiento eléctrico y esta charla la dará mi compañero Antonio Velarde. Luego hablaremos del estudio científico que se realizó para refinar los indicadores, la eficiencia del aturdimiento y para hablar de factores de optimización, que la dará mi compañera Alejandra Contreras Llodat. Y por último hablaremos de metodología y recomendaciones y que será la charla que dará mi compañera Arantza Bárbaro. Por último haremos una pequeña parte de difusión sobre el centro de referencia y al final abriremos un espacio de discusión y preguntas. Si durante la jornada tenéis preguntas, hay cosas que no os quedan claras o queréis discutir alguna cosa o más detalles de cualquier punto que no haya quedado claro o que queráis profundizar en él, podréis hacerlo tanto por email, que podéis escribir un correo electrónico al email que aparece en pantalla, a juliaribalta@irta.cat, o bien utilizando el chat. Dentro de esta herramienta de Adobe Connect tenéis una parte de chat, simplemente escribís vuestra pregunta y nosotros las registraremos. Y cuando lleguemos al final de la jornada, no las iremos tratando a medida que las escribís, sino que las juntaremos todas y en la última parte de la jornada las abordaremos todas por orden cronológico. Pero podéis escribirlas en cualquier momento. En cualquier momento que tengáis una duda, la podéis escribir en el chat y nosotros la registramos. Así pues, y si esto ha quedado claro, si tenéis cualquier duda o cualquier problema de conexión o cualquier problema de que no se oiga algo o que haya alguna cosa que no esté funcionando bien, lo podéis escribir en el chat y os contestaremos por fin. Muchas gracias y doy pie a Antonio Velarde para que pueda empezar esta presentación del centro de referencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Aida, ¿me escucháis bien? Sí, soy Antonio Velarde y trabajo junto con Aida en el programa de bienestar animal del IRTA y voy a dar la primera parte del seminario y la primera parte es para explicaros, para quien no lo conozcáis todavía, qué es el centro de referencia en bienestar animal de aves y otros pequeños animales que harían referencia a conejos y animales de peletería. El centro de referencia fue designado a partir del reglamento del 2017-625, que hay un artículo, el artículo 95 del reglamento, que se denomina Reglamento sobre Controles Oficiales, que hace referencia a que la Comisión designará, mediante actos de ejecución, centros de referencia de la Unión Europea para el bienestar animal, que apoyarán a las actividades de la Comisión y de los Estados miembros. Actualmente hay 4 centros de referencia europeos que actuamos como una red. El primero que se creó fue el centro de referencia en porcino. El segundo fue el centro de referencia de aves, el que participa en LIRTA. El tercero fue el centro de referencia en 2021 de rumiantes y équidos. Y recientemente, el año pasado, se creó el centro de referencia de agua. Si os fijáis, cada centro de referencia se encarga de una especie o un grupo de especies, pero la forma de funcionar es similar, es la misma entre los 4 centros de referencia. Por lo tanto, lo que os explique ahora y la presentación que haga para el de aves también se puede corresponder o podéis aplicarla a los otros 3 centros de referencia.
El centro de referencia, como bien comentaba, está destinado, o sea, nuestros clientes con los que trabajamos son para la Comisión Europea, para las autoridades competentes de los centros nacionales de referencia y otros organismos que puedan apoyar a los Estados miembros. Y también tenemos contacto con el ámbito científico, formativo y comunicativo. Por lo tanto, no son la industria, sino que es la autoridad competente y los Estados miembros y los inspectores oficiales. Y nuestro objetivo es apoyar la implementación armonizada de la legislación sobre bienestar animal en los Estados miembros, ¿no? Que abarca desde la fase de cría, transporte y sacrificio, tanto en aves de corral como en otros pequeños animales de granja. Por lo tanto, nuestra función principal es daros apoyo a los que sois veterinarios oficiales, inspectores oficiales, en la implementación de la legislación, ¿no? De la legislación. Si hay algún requerimiento, algún artículo que no encontréis alguna medida o que sea difícil, nosotros os podemos ayudar. No podemos interpretarla, porque eso es vuestra responsabilidad, interpretar la legislación, pero a lo mejor sí que os podemos apoyar con herramientas, con información que os ayude a tener una interpretación más objetiva de los requerimientos de la legislación. Por lo tanto, el centro, lo que hacemos es asistir a la Comisión y a los Estados miembros. Somos capaces de proporcionar asesoramiento científico y técnico y ayudamos a la implementación de la legislación. No podemos dar solicitud a otras instituciones, como habíamos dicho, no podemos dar respuesta a preguntas que vengan de la industria o de otros organismos que no sean autoridad competente. No realizamos evaluación de riesgo, porque eso lo hace la EFSA, y no interpretamos la legislación. No tenemos capacidad para interpretar la legislación, ya que no somos autoridades competentes. La idea es apoyaros a vosotros a poder interpretar la legislación. El Centro de Referencia de Bienestar de Aves está formado por 4 instituciones de la Unión Europea. Se coordina desde el ANSES, que es la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria en Francia, y la coordinadora es Virginie Michel. Luego está apoyado por el ISLER, que es un instituto zooprofiláctico en Italia, Aarhus, la Universidad de Aarhus en Dinamarca, y el IRTA también. El IRTA además es co-coordinador del centro de referencia. Y aquí podéis ver que algunos de los integrantes que estamos, pues participaremos también en esta jornada. Dentro del centro de referencia tenemos 5 áreas prioritarias. Que no quiere decir que no tengamos las otras, pero son con las que estamos principalmente trabajando. Esto fue a petición también de la comisión. Las áreas prioritarias son pollos de engorde en granja, gallinas de puesta, principalmente si están alojadas en sistemas alternativos, evaluación del estado de conciencia después del aturdimiento, que sería, por ejemplo, parte se incluiría el programa que hoy haremos las jornadas. También otra área prioritaria es conejos en granja, con especial atención en sistemas alternativos, y pavos en granja durante transporte. Estas serían nuestras 5 líneas prioritarias, y para cada una de esas 5 líneas prioritarias y fuera de ellas tenemos 5 actividades, ¿no? Estas 5 actividades, que serían los trabajos que realizamos, esto también está recogido en el reglamento de controles oficiales. Por lo tanto, tenemos un marco de actuación muy marcado por la legislación, ¿no? Hacemos asistencia coordinada, y asistencia coordinada va en relación a eso, ¿no? Coordinarnos con los diferentes Estados miembros. Tenemos un sistema de respuestas a preguntas que podáis tener. Si tenéis alguna pregunta concreta de algún tema relacionado con la implementación de la legislación, tenemos en nuestra página web un buzón en el que, según el procedimiento que ha requerido cada Estado miembro, poder depositar allí las preguntas,
y nosotros en un plazo acordado las respondemos. Estas preguntas son preguntas que requieren una información científica o técnica. Aquí en España normalmente las preguntas que puedan tener cualquier inspector o a nivel también más regional o central, lo que se pide es que se canalicen a través del mapa, a través del bienestar animal del mapa, para que así se pueda centralizar. Pero si os ponéis con vuestro personal de contacto, ellos la pueden canalizar y nosotros la responderíamos. Trabajamos también en la identificación y desarrollo de indicadores de bienestar para poder evaluar los diferentes puntos de requerimiento de la legislación. En estudios técnicos y científicos hacemos también algunos seminarios de formación, como es el caso de hoy, que sobre todo es de resultados que hemos obtenido en base de estudios que hemos realizado en el centro de referencia. Y hacemos divulgación de la investigación y de las innovaciones, ¿no? Esas serían nuestras 4 principales actividades. Y ahora iré un poquito más al detalle de las actividades de 2, 3 y 4. Por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido de revisar la legislación, las diferentes legislaciones, identificar y elaborar una lista para cada reglamento de qué requisitos se tienen que verificar durante los controles oficiales. Y para cada requisito hemos mirado de identificar qué indicadores pueden ser relevantes para poder evaluar cada uno de los requisitos de los artículos que marca la legislación. Toda esta información la podéis obtener en nuestra página web del centro de referencia. En algunos casos, si había varios, lo que hemos hecho ha sido proponer qué indicador y qué método serían el más objetivo, el más validado para evaluar ese requisito. Ha habido en algunos casos que no hemos encontrado, no en todos los requisitos o en todos los artículos hemos encontrado indicadores para poderlos evaluar. Ha habido en algunos que había lagunas de conocimiento. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido, donde había lagunas de conocimiento, cuellos de botella, mirar si podíamos realizar algunos estudios científicos y técnicos para la implementación de la legislación, ¿no? También hemos propuesto en algunos casos líneas para estudiar. Y hemos desarrollado también estudios científicos para responder a las preguntas o a las dudas que surgían de la actividad 2. Aparte de eso, también en esta actividad miramos de identificar buenas prácticas para la implementación o también de desarrollo, y esas las promovemos y las ponemos también en nuestra página web. Buenas prácticas desde la granja, buenas prácticas de transporte y también buenas prácticas en el matadero, que también están a vuestra disposición en nuestra página web. Un ejemplo de cómo trabajamos sería este que os pongo. Os ponemos el ejemplo del baño eléctrico en pollos y pavos, pero que también lo hemos realizado y lo estamos realizando, por ejemplo, en conejos. Primero, miramos el reglamento de matanza, el del 2009, y hacemos una revisión con la lista de indicadores, ¿no? Indicadores a la hora de aturdir. ¿Qué indicadores podemos utilizar para evaluar el estado de conciencia en pollos de engorde y pavos? Hicimos una descripción de cuáles son los indicadores y la metodología para su evaluar, ¿no? Y miramos o identificamos que había una falta de conocimientos y que había indicadores que se habían validado, pero no se había estudiado la repetibilidad entre observadores. Por lo tanto, propusimos y realizamos un estudio científico para poder evaluar esta repetibilidad, ¿no? Estuvimos mirando para los indicadores de bienestar que habíamos identificado, si eran prácticos para realizarlos en condiciones comerciales a la velocidad de la línea y cuál era la repetibilidad entre diferentes observadores. Eso es importante porque si estáis evaluando un indicador, ¿no? Diferentes personas, diferentes inspectores en diferentes mataderos, interesa que pueda ser repetible para que todos tengáis la misma forma de evaluarlo, ¿no?
Y también, paralelamente, como visitamos diferentes mataderos de diferentes países, especialmente en Francia, Italia y España, también mirábamos el efecto de los parámetros eléctricos en la eficiencia del aturdimiento. A partir de los resultados de estos trabajos, de estos estudios, bueno, hemos realizado artículos científicos, pero también hemos desarrollado unos infogramas, unos folletos informativos que podéis acceder también desde la página web que tenéis aquí en esta diapositiva abajo, y los podéis utilizar y son muy cómodos para utilizarlos en el matadero, ¿no? Incluso fotocopiarlos, plastificarlos y tenerlos allí delante de la máquina, ¿no? Veréis, sí que podéis mirar, se mira dónde se pueden dónde se pueden recoger esa información, esos indicadores, qué indicadores son los que recomendamos para evaluar el estado de conciencia. Veréis que hay también códigos QR donde con el móvil podéis tener acceso a vídeos que os puedan mirar de una forma más gráfica esos comportamientos, y también incluso tenemos algunos de buenas prácticas. Por lo tanto, estas infografías, estos folletos informativos están públicos también en la web. Y una vez que tenemos estas infografías, después hacemos los webinarios y la difusión, ¿no? Por ejemplo, para el de pollo de engorde hicimos una jornada PAP el 14 de noviembre del 22 y para pavos en el 23. Y también hemos realizado vídeos con esta información. Todo eso lo podéis tener también disponible en la página web. Con el estudio de atmósfera controlada también, ¿no? Hicimos el baño eléctrico y el de atmósfera controlada. También hicimos para los gases una primera revisión donde miramos la lista de métodos de aturdimiento, y para cada método, cada método de aturdimiento por gases, hicimos una descripción de los equipos disponibles y los aspectos positivos y negativos del bienestar. Hicimos también un estudio, porque lo que vimos es que la mayoría de los mataderos lo que utiliza son CO2 en dos fases. Queríamos mirar cómo la alternativa mezcla de gases con nitrógeno, CO2 y nitrógeno, si eran también adecuados para el aturdimiento. Entonces hicimos un estudio para evaluar durante la exposición a la mezcla de gases alternativas al CO2 en dos fases. Hicimos el estudio, también lo hemos evaluado, y también hemos realizado infogramas que podéis disponer sobre toda la información que hemos recogido. Tenemos también divulgación de los vídeos en la actividad 5 que pueden estar disponibles también en la página web. Sí. Ahora Javier compartirá el vídeo. Vale. Javier, ¿puedes compartir el vídeo cuando tengas un momento, el primero? Javier. Si os parece, podemos seguir y luego vemos el vídeo al final. Vale, perfecto. Ya lo hemos compartido también por el chat, por si algunos de los participantes quieren verlo. Muy bien, pues una vez que os he hecho la presentación del centro de referencia, si alguien tiene duda en algún punto o quiere hacer algún comentario sobre el centro de referencia, también lo pueden hacer la consulta, la pregunta, al final de la presentación, que abriremos el turno de preguntas. También pueden haber preguntas relacionadas sobre el centro de referencia. Pues bien, una vez que hemos presentado el centro de referencia, haremos una introducción
al seminario, ¿no? Al trabajo que hemos realizado, exponiendo los diferentes indicadores de conciencia en conejo por aturdimiento eléctrico. De un estudio que hicimos una encuesta, ¿no? Y recogimos una lista de 233 mataderos de conejos que hay en la Unión Europea. La encuesta la hicimos escribiendo cada uno a los puntos de contacto de los Estados miembros y preguntándole, ¿no? que si había mataderos de conejos en su país, en su Estado miembro, y qué tipo de aturdimiento tenía. Lo que vimos es que de los métodos de aturdimiento autorizados para conejos, los que se utilizan es la inmensa mayoría aturdimiento eléctrico, solo cabeza, y en algunos mataderos, una minoría muy pequeños, perno cautivo. Aquí podéis ver la proporción. Si miramos mataderos, el 93% de los mataderos utilizaban aturdimiento eléctrico solo cabeza y un 7% utilizaban perno cautivo. Pero si lo comparamos y lo hacemos en relación al número de conejos sacrificados, el 99,99% lo hacen con aturdimiento eléctrico. Por lo tanto, los mataderos que utilizan perno cautivo son mataderos que matan muy pocos número de animales. A diferencia de otras especies, por ejemplo, en el ovino o en el porcino, en el caso de los conejos, la legislación no establece parámetros eléctricos mínimos, ¿no? No establece cuál debe ser la corriente mínima, la frecuencia, el voltaje, el tiempo de exposición, el intervalo entre aturdimiento y desangrado. Y entonces lo que hicimos fue mirar de hacer un estudio, ¿no? Enfocamos el estudio para evaluar qué parámetros son los que se tienen que hacer y lo que vimos es que la mayoría de los conejos se sacrifican en España, Francia e Italia, ¿no? De los 62 millones de conejos sacrificados en la Unión Europea en el 2022, el 88% se realizaron en estos tres países, ¿no? En España, Francia e Italia. Por lo tanto, el sacrificio y el consumo de conejo está muy focalizado en estos tres países. Y también de las encuestas que realizamos, lo que vimos era que había mucha variabilidad en los parámetros que se utilizaban. Y de las recomendaciones que se hacían. La intensidad podía variar de 140 a 400 miliamperios, la frecuencia unos 50 hercios y el voltaje entre 100 y 117. El tiempo de exposición entre 0,5 y 3 segundos y el intervalo máximo entre 5 y 20 segundos. Estos son los parámetros que más o menos se recomiendan, pero como veis hay una gran variabilidad entre recomendaciones. También hay diferentes tipos de equipos, ¿no? Que se utilizan. Hay algunas pinzas, ¿veis? Todas son de aturdimiento eléctrico solo cabeza. Hay algunas pinzas como las que veis aquí, que son pinzas fijas, son en forma de V, la mayoría, y aquí lo que se hace es, se coge el conejo de la jaula y se le pone la cabeza dentro de los dos electrodos, la zona de entre el ojo lateral, el ángulo lateral del ojo y la base de la oreja, para que el aturdimiento de la corriente pase por el cerebro, para que el animal quede inconsciente. Es importante garantizar que pasa por el cerebro. Hay otras que son móviles. Aquí fijaros que no están fijadas en una estructura, sino que con la mano tienes que ir a buscar la cabeza del conejo. En este caso, estas se utilizan menos, las que más se utilizan son las primeras, y también existen estas que ya vienen incorporado una mesa y que de la mesa el animal se desplaza hacia las pinzas y cuando contacta con la cabeza cuando pasa la corriente eléctrica. Hay un sistema más novedoso que incluye una cuchilla que cuando el animal queda aturdido pasa la cuchilla y no se espera a colgarlo para luego desangrarlo. Pero eso ahora es un sistema que está en prácticas. Y luego también en algún matadero se ha visto que hacían una segunda corriente eléctrica con una placa para aturdir los animales porque se recuperaban antes de
de la muerte por sangrado. Hemos visto que esta placa, como la que veis aquí en la foto de arriba a la derecha, no se puede garantizar que la corriente pase por la cabeza porque es automático y es una vez que el animal está colgado. Por lo que nuestra creencia es que no es un buen sistema para reaturdir a los conejos. Muy bien, con estos sistemas, el reglamento, en el artículo 5, indica que los operadores tienen que realizar revisiones regulares para garantizar que los animales no presentan signos de consciencia o sensibilidad. Y el artículo 16 requiere que los operadores de mataderos establezcan e implementen procedimientos de supervisión adecuado. Por lo tanto, es importante que haya un sistema, un protocolo de monitorización de la inconsciencia en los mataderos, porque habéis visto que no hay parámetros que estén establecidos y aunque haya estos parámetros, los animales pueden recuperar la conciencia o no pueden quedar bien aturdidos. Por lo tanto, siempre necesita haber un sistema, un protocolo para poder evaluar si el animal ha quedado bien aturdido y si el animal, aunque haya quedado bien aturdido, no se recupera antes de la muerte cerebral. El indicador más válido para evaluar la inconsciencia es mediante electroencefalografía, ¿no? Y la electroencefalografía, a partir de las ondas, de la frecuencia y la amplitud de las ondas, puedes ver, ¿no? Puedes mirar si el animal está consciente o está inconsciente. Lamentablemente, la electroencefalografía actualmente solo se puede utilizar en condiciones de laboratorio. No se puede utilizar de forma rutinaria en mataderos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer o lo que se hace es correlacionar indicadores que podemos ver en el animal con el registro electroencefalográfico, ¿no? Para luego estos indicadores basados en el animal poderlos utilizar en condiciones comerciales. Este tipo de indicadores pueden ser indicadores de comportamiento, ¿no? Si el animal intenta escapar o no, signos físicos, ¿no? Si tiene convulsiones, cese de respiración, o también presencia o ausencia de respuesta a estímulos, ¿no? Por ejemplo, el reflejo corneal, si tocamos el párpado y cierra, quiere decir que el animal está en un estado muy superficial de inconsciencia o recuperándose, o también el reflejo palpebral. La otra parte importante es, ahora miraremos, ¿no?, cuáles son los indicadores que son más repetibles o recomendables, y otras, ¿en qué momento evaluamos estos indicadores? No existe un único punto para poder evaluar, sino que nosotros recomendamos dos, ¿no? Y el análisis de la evaluación se hizo en 2 puntos. En el punto primero, que es justo después de la aplicación de la corriente y antes del sangrado, es el momento que se aplica la corriente y el animal está colgado hasta llegar al degollador. Y el otro es una vez que esté degollado. Y es importante utilizar o mirarlo en los 2 puntos, porque el primero nos indica si el animal ha quedado correctamente aturdido o no. Justo cuando se le aplica la corriente, si esta corriente no ha sido suficiente o tenía mucho pelo, etc., puede que el animal no quede bien aturdido y si no nos damos cuenta o no lo identificamos, irá al momento del degollado estando consciente. Pero puede ser que haya animales que hayan estado bien aturdidos, que el aturdimiento haya sido efectivo, pero por problemas de que tardan mucho en degollarse o problemas de que, principalmente eso, ¿no?, porque el degollado tarda mucho, esos animales que han sido efectivamente aturdidos de forma efectiva recuperen la conciencia. Por lo tanto, no solo se tiene que hacer en el momento del aturdimiento, sino que se tiene que mirar también para identificar a estos animales que se pueden recuperar. Y para ellos, lo que ha hecho la EFSA es evaluar la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos indicadores, ¿no? La sensibilidad, lo que te dice es el porcentaje de animales que están correctamente conscientes y que son clasificados como conscientes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos referimos o miramos el reflejo corneal como un indicador de consciencia, ¿no? El reflejo corneal era lo que comentábamos. Tocando la córnea, si el animal cierra el ojo,
cierra el párpado es que tiene un reflejo corneal positivo y eso te indica que el animal estará consciente, ¿no? Un indicador con una alta sensibilidad sería aquel que todos los animales que tienen reflejo corneal están conscientes, ¿no? Eso nos interesa indicadores con una alta sensibilidad. Si en cambio el animal está consciente, ¿no? El animal está consciente, pero nosotros lo diagnosticamos como inconsciente, si el animal está consciente, pero al tocar el córnea no tiene reflejo corneal, eso sería un problema de bienestar, porque lo que haría es ese animal iría al degollado, iría al desangrado, estando consciente, ¿no? Por lo tanto, nos interesan indicadores con una alta sensibilidad. Por el otro lado, la especificidad lo que te indica es cuando ese indicador está ausente en todos los animales que están inconscientes, ¿no? Por lo tanto, nosotros miramos si el reflejo corneal, siempre que el reflejo corneal está ausente, el animal está inconsciente, ¿no? Y eso nos diría que tiene una alta especificidad. En este caso, si hay animales que están inconscientes, tienen reflejo corneal positivo, eso no sería un problema de bienestar animal, ¿no? Porque lo que haríamos sería reaturdir un animal que esté inconsciente. Puede que vayamos más lentos, pero para el bienestar no es un problema reaturdir un animal inconsciente. Por lo tanto, a nosotros nos interesa que los indicadores tengan una alta sensibilidad que no una alta especificidad. Y también nos interesa que sean prácticos, ¿no? Prácticos se refiere que lo podamos evaluar de una forma correcta, con la velocidad adecuada, con la situación adecuada, con el indicador. Por lo tanto, en la EFSA lo que miraron fueron los indicadores que había, cuáles eran los más sensibles y los más prácticos. Y aquí podéis fijar, ¿no? En esta gráfica veis en el eje de la Y la especificidad, en el eje de las X la sensibilidad, y los más recomendables serían los que están en el extremo superior derecha, ¿no? Reflejo corneal, ritmicidad respiratoria y fase tónica y clónica serían los más prácticos y los más sensibles y los que se podían seleccionar. A partir de eso se hizo una propuesta, ¿no? Un gráfico de flujo donde se recomendaban los diferentes indicadores, dependiendo de la fase, ¿no? La fase 1, acordaros que es desde la salida de las pinzas, ¿no? En este caso no sería del baño, sería desde la aplicación de los electrodos hasta el degollado. Y aquí lo que proponía la EFSA era evaluar las convulsiones tónicas, evaluar la respiración y el parpadeo espontáneo, ¿no? La convulsión tónica, si tiene, porque después del paso de la corriente, el animal tiene una fase tónica y puede tener pataleo, fase clónica. Si tiene esa fase tónica de rigidez muscular, es que el animal está correctamente aturdido. Si no tiene esa fase tónica, sería una señal de alarma. También miraríamos la respiración. Con el aturdimiento, la respiración tiene que desaparecer. Por lo tanto, si después de la aplicación de la corriente vemos los flancos, vemos los hollares y no hay ritmicidad respiratoria, quiere decir que el animal ha sido correctamente aturdido. Si vemos, tienen esos indicadores, si el animal sigue respirando, es que el aturdimiento ha sido ineficaz. Y también podemos mirar parpadeo espontáneo, ¿no? Mirar si el animal guiña el ojo. Si tiene parpadeo espontáneo, es una señal de alarma. Pero si no tiene parpadeo espontáneo, no quiere decir que el animal está inconsciente, porque animales conscientes pueden también no parpadear. Y otros indicadores, reflejo corneal. Reflejo corneal es un buen indicador, pero muchas veces si no tienes acceso al animal, porque te queda un poco lejos, es difícil de poderlo evaluar. Y la vocalización, con la vocalización pasaría muy similar a lo que pasa con el parpadeo espontáneo. Si el animal vocaliza, es seguro que está consciente porque la vocalización hace referencia a la conciencia de los animales, pero que no vocalice no quiere decir que esté inconsciente, porque animales conscientes pueden no vocalizar también. En la fase 2, que es durante el desangrado, fijaros que los indicadores son
son muy parecidos. Aquí, como el animal va a ser desangrado, sí que es más fácil tener acceso a él, por lo que está en primera fila el reflejo corneal. También las convulsiones tónico-clónicas, respiración y el reflejo de incorporación. El reflejo de incorporación es cuando empieza a recuperarse y a ser consciente del ambiente, son movimientos de arqueamiento de la columna vertebral, del tronco, intentando recuperar la postura normal, ¿no? Si está colgado, que sería la primera intención para poder huir. Y luego, debajo de la línea punteada, que los indicadores que hay por debajo de la línea punteada te dicen que son indicadores que puedes utilizar, pero no serían los recomendables, pues el parpadeo espontáneo y las vocalizaciones. Y una vez que hemos hecho la introducción al estudio y mirando los diferentes indicadores y evaluarlos, ahora doy el paso a mi compañera Sandra, que describirá el estudio científico y el refinamiento de los indicadores, la eficacia del aturdimiento y factores de optimización. Hola, buenos días a todos. Espero me escuchéis bien. Sí. Perfecto. Pues como os comentaba Antonio, hay una amplia variabilidad en los parámetros clave recomendados encontrados en las directrices nacionales. A través de las encuestas que mandamos a veterinarios oficiales de la Unión Europea, vimos que los indicadores que elegían los inspectores pues eran bastante heterogéneos. Y eso pues, significa que no falta pues, quizá refinar esa lista para estandarizar una lista más corta y más versátil. Y bueno, y vimos también que había ausencia de estudios científicos en entornos comerciales. De hecho, los últimos que habían en eléctrico en solo cabeza databan de 1998 aproximadamente. Así que lo retomamos y en vez de condiciones experimentales miramos qué es lo que sucede ya en entornos comerciales. Los objetivos del estudio fue refinar esta lista de indicadores que nos recomendó la EFSA, porque como recordáis que os ha dicho Antonio, estaban basados en validez y practicidad, pero la repetibilidad entre observadores no había sido evaluada. Y por lo tanto, nosotros uno de los objetivos que teníamos era abordar estas lagunas de conocimiento, ¿no? ¿Y para qué? Pues para hacer esta lista más cortita y garantizar la estandarización de los controles oficiales y así evaluar la eficiencia de la inducción de la inconsciencia en entornos comerciales. Como objetivos específicos tuvimos 4. El primero es esta pata de la mesa que nos faltaba, que era evaluar la repetibilidad entre observadores. Dilucidar la asociación entre indicadores de consciencia que podamos encontrar en entornos comerciales. Evaluar la eficiencia del aturdimiento. Esto significa cuántos animales no se aturdieron efectivamente y además cuántos de los que sí se aturdieron con eficiencia recuperaron conciencia. Y además hicimos un análisis estadístico para ver qué factores clave contribuyen a un aturdimiento efectivo. En la imagen de la izquierda vemos el equipo que realizó el estudio científico. Ahí vemos pues, Antonio Velarde, Leonardo Vinco de Isler, Virginie Michel de ANSES, Arantxa y yo del IRTA. Estuvimos pues, viajando por 3 países, por España, Francia e Italia. Como hemos dicho, eran los 3 países que producían y se sacrificaban el mayor número de conejos en la Unión Europea. Y visitamos 16 mataderos diferentes, entre 5 y 6 para cada país. Haciendo un resumen de las características de los 16 mataderos que visitamos, pues podéis ver que hay una amplia variabilidad, ¿no? Se pueden ver pues, desde mataderos con una velocidad de la línea baja, podrían ser, por ejemplo, 600 conejos por hora, a, por ejemplo, 3.600. También vimos pues, si estos mataderos humedecían la cabeza para mejorar la eficiencia del aturdimiento o no. Si encontráis un ND o un NA, significa que ese dato no está disponible. Luego miramos cuántos aturdidores habían para cada sala de sacrificio. Podían ser 1, 2 o máximo 4. También cronometramos el intervalo de tiempo que pasaba entre que se aturdían hasta que se degollaban. Veréis que a veces pues hay diferentes números. Por ejemplo, matadero 4, como veis, pues como tenían 3 aturdidores
pues se podían degollar a los 8 segundos, a los 10 o a los 15. Como podéis ver, pues el método de degüello normalmente era manual, excepto el matadero 10, que veréis que fue un matadero con un dispositivo diferente, en el que pues, hacía el degollado automático. Veremos que, desarrollaremos un poquito más qué es lo que nos encontramos ahí. Luego también vimos que el tipo de corte en el cuello pues, podía ser tanto unilateral como bilateral, todo dependiendo del matadero evaluado. Y también pues, había diversidad entre el número de operarios degollando, que podían ser entre 1 y 2, dependiendo de lo grande que era pues, el matadero. Como material y métodos, deciros pues eso, que visitamos 16 mataderos y evaluamos 38 lotes de conejos, y haciendo un total de más de 11.000 conejos los que evaluamos. Éramos 4 observadores que estuvimos posicionados en 2 fases. La primera es evaluando a los conejos justo después del aturdido y antes del degollado por unos segundos, y también durante el desangrado. Es decir, una vez habían sido degollados, dejábamos pasar pues, unos segundos, como se indica en la línea roja, y los evaluábamos por 6-7 segundos más. En la fase 1, inmediatamente después del aturdido, evaluamos 4 indicadores, que eran los 4 que recomendaban la EFSA en el report del 2020, que eran como indicadores de consciencia: ausencia de convulsión tónico-clónica, presencia de respiración, presencia de parpadeo espontáneo y presencia de vocalizaciones. En cuanto a la fase 2, durante el desangrado, evaluamos 5 indicadores en este caso. El primero sería ausencia de convulsión tónico-clónica, presencia de respiración también, presencia de parpadeo espontáneo, presencia de vocalizaciones, y añadimos presencia de intentos de incorporación. El análisis estadístico, para mirar la repetibilidad entre observadores, se recomienda que se evalúe mediante 2 parámetros a la vez. Uno es la proporción de acuerdo, que es un parámetro muy sencillo, simplemente mira cuánto es el porcentaje de concordancia, es decir, en qué porcentaje los 4 evaluadores hemos puntuado lo mismo, consciente o inconsciente, y la capa de Fleiss. Os tengo que contar que la proporción de acuerdo tiene una desventaja, y es que no contempla todas aquellas evaluaciones que pues hayamos concordado al azar. Y por eso aparece la capa de Fleiss, que corrige esta deficiencia y presenta un p-valor para decir si este indicador está corregido por lo que sería el azar, las concordancias al azar. Y además, la capa de Fleiss te da un número que va entre -1 a 1. -1 significa que cada uno está puntuando completamente distinto, y 1 sería la máxima perfección de acuerdo. Por lo tanto, la misma persona, Fleiss, el que inventó este parámetro, dijo que si la capa era superior a 0,75, decía que este indicador se puede interpretar como un indicador excelente, o sea, la repetibilidad es excelente. Si es entre 0,40 y 0,75, se dice que la repetibilidad es de regular a buena, y si es inferior al 0,40, se dice que este indicador es pobre. O sea, tiene una repetibilidad muy pobre. A veces puede pasar que la capa sea 0 o no se pueda computar, y eso es debido a pues, que, por ejemplo, en ese indicador había una muy baja prevalencia de resultados de consciencia. Pero ahora veremos los resultados. También, como análisis estadístico, quisimos mirar mediante un diagrama de Venn si habían indicadores que se presentaban a la vez o eran independientes, para ver si había una relación de causalidad. Luego vimos también relación entre los parámetros eléctricos y la eficacia del aturdimiento. Lo que pretendimos era comparar la eficacia del aturdimiento entre las diferentes combinaciones de parámetros eléctricos clave, y la prevalencia se miró como todos aquellos conejos expresados en porcentaje que mostraron por lo menos un indicador de consciencia. Luego hicimos regresión logística para ver qué factores contribuyen a un aturdimiento efectivo. En cuanto a los resultados de repetibilidad interobservador, vimos que en la fase 1, tanto la convulsión tónica, la respiración como el parpadeo espontáneo pues tuvieron una alta proporción de acuerdo, alrededor de 98-99%, siempre estuvimos de acuerdo,
pero las veces que apareció no siempre estuvimos de acuerdo. Sin embargo, aun no ser un indicador excelente, pues fue regular buena, que eso nos valida para mantener esos indicadores de cara a futuro. Lo que vimos, por ejemplo, es que en vocalizaciones, disculpad porque se ve como superpuesto, vocalizaciones tiene esta X y es porque siempre estuvimos de acuerdo, un 100% de las evaluaciones estuvimos de acuerdo, pero eso sucedió porque nunca escuchamos una vocalización inmediatamente después del aturdimiento y por eso la repetibilidad no puede ser computada en función de la capa. En cuanto al desangrado, en la fase 2, pues vimos que tanto la convulsión tónica, la respiración y el parpadeo espontáneo eran indicadores que eran entre regular y buenos a excelentes, por lo tanto eran repetibles. Y en cambio, vocalizaciones e intentos de incorporación, pues la repetibilidad era pobre. ¿Por qué? En vocalizaciones nos pasó que vimos que éramos 4 observadores. A veces escuchábamos vocalizaciones, pero era muy difícil identificar de qué animal venía. Y eso nos pasó debido pues, al ruido ambiental que hay en el matadero, ¿no? Es difícil poder identificar bien. Y el segundo motivo que vimos es que no todo el mundo tiene la misma capacidad auditiva y las vocalizaciones normalmente son pues, muy agudas y no todas las personas son capaces de detectar esos sonidos. Y por lo tanto vimos que era un indicador que no era repetible. Y los intentos de incorporación también a veces nos surgieron dudas y este indicador lo pusimos en el punto de mira. Ahora os explicaré por qué, un poquito más adelante. Cuando vemos el diagrama de Venn, esto vemos la asociación entre indicadores de consciencia, todo lo que encontramos. De más de 4.000 conejos evaluados, vimos que 42 animales no tuvieron una convulsión tónica después del aturdimiento. Este indicador se ha visto en condiciones experimentales que es el clave. Si un animal no tiene una convulsión tónico-clónica, significa que ese animal probablemente no esté bien aturdido. Es el clave. Por lo tanto, aquí sabemos seguro que 42 no estaban bien aturdidos. Luego vimos que 17 animales respiraban después del aturdimiento y que además 14 de ellos tampoco tuvieron convulsiones tónicas. También vimos 8 que presentaban parpadeo espontáneo y 2 que no tuvieron convulsiones tónicas, pero sí tuvieron también pues, parpadeo espontáneo. Y como veis, pues no se detectaron vocalizaciones. En cuanto a la fase 2, que es durante el desangrado, vimos que el indicador que más se repitió fue la respiración. De más de 7.400 conejos, 1.700 recuperaron la respiración, 231 tuvieron pues, presencia de parpadeo espontáneo, 71 más 149 tuvieron intentos de incorporación, pero vemos que, disculpad, el 71, que es la zona roja, tuvieron intentos de incorporación, pero no parpadearon ni respiraron. Y eso es lo que nos hizo dudar, por eso muchas veces la repetibilidad era pobre, porque nos dimos cuenta, y además es que también está reflejado en bibliografía, y es que muchas veces cuando el animal tiene muerte cerebral, hace un comportamiento que parece un intento de incorporación, pero sin embargo es un movimiento que el animal hace cuando está muerto. Por lo tanto, decidimos descartar este indicador porque si el animal no está respirando o parpadeando mientras hace intentos de incorporación, vimos que eso era muerte cerebral. Por lo tanto, veréis que este indicador preferimos no contemplarlo, es decir, que no es relevante. En cuanto a la eficiencia de aturdimiento, aquí veremos en varias diapositivas pues, los 16 mataderos. Recordamos si en esos mataderos se mojaban las cabezas o no de los animales, el número de aturdidores, el intervalo en mínimo máximo de aturdimiento y degollado. En cada matadero vimos diferentes lotes y en cada lote pues, reflejamos cuál era la intensidad y la variabilidad de la intensidad, frecuencia, voltaje y el tiempo de exposición del conejo en las pinzas de aturdimiento. Como podéis ver, pues, por ejemplo, en la intensidad puede llegar a ser muy variable por el más menos. Eso significa que hay animales que
son más resistentes que otros y por lo tanto les conduce mejor la intensidad y otros no tanto. Vemos que la frecuencia también era variable, podía ser entre 50 a 401, como veis aquí. También puede ser 300, 150, 250. Y hemos visto también pues, corrientes entre pues, 170 o 130 y otras mucho más elevadas, como el 9 o el 16, que tienen 700 o 500, 600 miliamperios por conejo. Eso solo indica pues, la alta variabilidad que encontramos. Pero cuando miramos a efectos prácticos, qué es lo que está sucediendo, vemos que en la fase 1, pues 15 de los 25 lotes evaluados pues tuvieron un 0% de indicadores de conciencia. Esto lo que nos explica es que en general, en la gran mayoría de mataderos, la eficiencia de aturdimiento de la inducción de la inconsciencia es muy buena, es del 100%. Es decir, que ninguno recuperó consciente. Ninguno fue ineficientemente aturdido. Sin embargo, hay algunos, como veis, que pueden estar en el 15 o en el 10%. Estos mataderos, en realidad, lo que pasaba es que eran lotes de reproductoras. Estos lotes de reproductoras lo que hace es que normalmente se utilizan los mismos parámetros eléctricos que los que utilizarías para conejo de engorde y, por lo tanto, no se aturden bien. Y eso es una cosa que tenemos que tener presente de cara a refinar los métodos. Cuando miramos la fase 2, nos pasa lo contrario. No vimos ningún lote, ningún matadero que tuviera un 100% de animales que no recuperaran conciencia. Es decir, siempre había un número variable de animales que recuperaban. Y como veis, pues hay mataderos, por ejemplo, con entre un 2,3 y un 2,7% de recuperación de conciencia. Este fue el mejor en estos ámbitos. Y es porque tenía un aturdidor que no solo aturdía, sino que cuando el operario notaba que el conejo entraba en convulsión tónica, con el codo apretaba un botón para que se degollara. Y esto hacía que el intervalo entre aturdimiento y degollado fuera de menos de un segundo. Y por lo tanto, al animal no le daba tiempo prácticamente a recuperar conciencia. Otro matadero que tuvo una prevalencia más baja fueron los que tuvieron un intervalo de entre aturdimiento y degollado del 2-3%. Sin embargo, vemos que no siempre es una cuestión de intervalo de aturdimiento y degollado, que sí que es muy importante, pero si veis el matadero 16 también es de los que tuvieron mejores resultados, pero si tiramos para atrás, vemos que el matadero 16 tuvo un intervalo entre aturdimiento y degollado bastante mayor, pero la corriente fue elevada, la frecuencia baja. Y esto, pues, como veis, no es unifactorial, la eficiencia es multifactorial. Y por eso hicimos este análisis estadístico, que es pues, mirar cuáles son los factores clave para un aturdimiento efectivo. Esta tabla, lo importante es ver la columna de la derecha. Si el p-valor es inferior al 0,05 significa que tiene importancia. Y si el odds ratio es inferior a 1, significa que este parámetro, esta variable, lo que hace es proteger al conejo. Por lo tanto, vimos que el intervalo entre aturdido y degollado inferior a 5 segundos era lo que más protegía al conejo de recuperar conciencia. Menos de 5 segundos lo que hacía era reducir las probabilidades de recuperar conciencia en un 92%, que es 1 menos el odds ratio. Luego, vimos que mojar la cabeza también tenía un efecto protector, reducía las probabilidades de recuperar conciencia en un 34%, y los parámetros eléctricos también fueron muy importantes. De hecho, si os fijáis, protegía más que la intensidad sea mayor de 200 miliamperios y la frecuencia 50 hercios, que no mantener a más de 200 miliamperios y subir a más de 50 hercios. Por lo tanto, se recomienda más de 200 miliamperios y 50 hercios exactamente. Como conclusiones del estudio, pues que existe una considerable variabilidad en los diseños de los mataderos,
en las capacidades de sacrificio, en las prácticas de manejo, en los tipos de dispositivos de aturdimiento utilizados. Como había comentado Tony, hay muchísimos distintos. Los parámetros eléctricos aplicados, la duración de la exposición de las pinzas en la cabeza y los intervalos entre aturdimiento y degollado. Y además del tipo de cortes también. Este estudio ha permitido identificar cuáles son los indicadores basados en animal más relevantes, es decir, los más válidos, los más prácticos y los más repetibles, y además también los más prevalentes, que deberían utilizarse para evaluar el estado de conciencia en los mataderos comerciales durante las inspecciones oficiales. Si tenemos esta imagen, este gráfico que nos habíamos encontrado en la EFSA del 2020, nosotros pues intentamos refinarlo y hemos subido parpadeo espontáneo como principal tras nuestro estudio y hemos bajado pues, el reflejo corneal como un indicador opcional y quedaría pues así, como refinado. Y en la fase 2 vimos que no todos los animales que tenían ausencia de tónico clónica era un indicador de conciencia, porque normalmente cuando los intervalos de aturdimiento degollado son largos, ya ha tenido la convulsión tónico-clónica antes y por lo tanto no la vas a ver más tarde. Y eso no significa que el animal esté consciente. Por lo tanto, decidimos que este indicador debía ser pues, eliminado de la lista en la fase 2. Movimos reflejo de incorporación abajo, porque dijimos que podía ser pues, movimientos involuntarios que hace un animal cuando tiene muerte cerebral, y subimos parpadeo espontáneo como indicador que es también práctico y repetible. Así quedaría la lista refinada. Como tercera conclusión, decir que aunque la inconsciencia se indujo de manera efectiva en casi todos los conejos, los indicadores de conciencia se observan con frecuencia después del corte del cuello, lo que sugiere que una proporción variable pero significativa de conejos está recuperando progresivamente la conciencia antes de la muerte en todos los mataderos. Y vaya, y esto es lo que resalta la importancia de los controles. Sabiendo que es un método que no es siempre efectivo, pues lo que tenemos que hacer siempre es tratar de prevenir al máximo estos animales que recuperan conciencia y si recuperan, saber detectarlos con estos indicadores que proponemos. Como cuarta conclusión, decir que los factores clave ordenados por magnitud en su contribución al aturdimiento efectivo son intervalo entre el aturdimiento y sacrificio de menos de 5 segundos, aunque cuanto menos segundos mejor, o sea, 4 mejor que 5, 3 mejor que 5. Uso de intensidad superior a 200 miliamperios y frecuencias iguales a 50 Hz. Y, si es posible, mojar las cabezas de los conejos antes del aturdimiento. Cuanto más presentes estén estos factores, mayor será la probabilidad de un aturdimiento efectivo en los conejos. Y bueno, comentaros que esta investigación fue financiada por el Centro de Referencia y aquí os muestro pues, el número de subvención de la Comisión Europea. Muchas gracias. Paso la palabra a mi compañera Aranzazu Bárbaro, que os explicará metodología y recomendaciones. Muchas gracias, Sandra. Pues sí, como comentabas, ahora iremos al apartado más práctico de esta jornada online, que son la metodología y las recomendaciones que después de realizar este estudio científico tenemos desde el centro de referencia. La primera es la posición. Para realizar una evaluación de este tipo, la recomendación es que se haga la evaluación en 2 fases. La primera, inmediatamente después del aturdido, pero antes del desangrado, y la segunda, durante el desangrado, ¿vale? Una vez ya se ha realizado el corte del cuello. Entonces, en la fase 1 lo que detectaremos son los animales a los que no se les ha inducido correctamente la inconsciencia, como bien explicaban mis compañeros anteriormente, y en la fase 2 detectaríamos los conejos que recuperan la consciencia. No solo eso, sino que también lo recomendable es observar a cada conejo individualmente durante unos segundos mientras se encuentran en posición ventrolateral, siempre que sea posible. Es decir, que si las instalaciones del matadero que estamos evaluando no nos lo permiten, podríamos ponernos en otras posiciones, o sea, podríamos observar el animal en otras posiciones, ya sean dorsal o lateral.
¿Y por qué esto? Porque si en la cadena tenemos diversos animales, ¿no?, que van pasando a diferente velocidad, lo que recomendamos es que cojáis a un animal, lo sigáis durante unos segundos y así podáis evaluar todos los indicadores que antes mis compañeros os comentaban y que ahora también os compartiremos unos vídeos. Y la posición ventrolateral es porque así podemos evaluar, sobre todo en los indicadores como la respiración, no solo fijarnos en la boca del animal, sino también en los músculos abdominales del animal. ¿Cuáles son los indicadores que recomendamos en ambas fases? Pues en la fase 1, que es inmediatamente después del aturdido, el indicador de consciencia recomendado es la ausencia de convulsión tónico-clónica, que la describimos, la ausencia la convulsión tónico-clónica, como el animal tiene el cuello arqueado y rígido. Además, las patas y las orejas permanecen estrechamente cerca del cuerpo y a veces está seguido o no de una acción de pataleo o remado de las patas, que puede ser rítmica o errática. Luego os compartiremos unos vídeos y también mi compañera Julia os compartirá el enlace de la fact sheet que publicamos con los vídeos incluidos por si tenéis dificultad siguiéndolos desde casa. Además, otro de los indicadores de consciencia es la presencia de parpadeo espontáneo, es decir, cuando el animal abre y cierra los ojos por sí mismo, ya sea rápida o lentamente, porque a veces lo hacen un poquito más lento, sin ninguna estimulación externa. Es decir, que no necesitamos para evaluar este indicador que el observador o observadora esté intentando cerrarle el párpado con el dedo o bien con otra herramienta. El siguiente indicador que recomendamos evaluar es la presencia de respiración, pero una presencia de respiración rítmica, es decir, que se repita durante el tiempo. Y la consideramos rítmica cuando tiene un mínimo de 2 respiraciones, es decir, podemos evaluarla en la boca, como os comentaba, o en los músculos abdominales del animal, y tendría que ser, a ser rítmica, un mínimo de 2 aperturas de la boca o un mínimo de 2 movimientos de los músculos abdominales o torácicos asociados a la inhalación y la exhalación. Y el último indicador que recomendamos son la presencia de vocalizaciones, es decir, estos chillidos únicos o repetidos, pero que son casi parecidos a gritos, ¿no? Estos serían los indicadores recomendados inmediatamente después del aturdido. Durante el desangrado, es decir, en la fase 2, recomendamos la presencia de parpadeo espontáneo, que lo hemos definido anteriormente, y aquí también en la diapositiva podéis encontrar la definición, la respiración y las vocalizaciones. Todo esto, recordar que son indicadores que después de hacer el estudio y publicar el artículo científico son las recomendaciones que tenemos para aquellas personas que tengáis interés en evaluar estos indicadores. Recordad que hay otros que han sido descartados por bien motivos de viabilidad, de que no eran repetibles entre observadores o que no eran fiables. Así pues, ahora nos gustaría compartiros, si mi compañero Javier puede, algunos de los vídeos donde podréis ver estos indicadores. Como sabemos que a veces la conexión por internet falla, también mi compañera Julia os compartirá la fact sheet donde podéis acceder mediante código QR a todos estos vídeos para que vosotros lo podáis visualizar en casa o en las instalaciones de vuestro trabajo. Así pues, empezaremos por el indicador de convulsiones tónico-clónicas. Si le damos al vídeo, veremos que este animal muestra al principio, ¿no?, justo después del aturdido, el cuello arqueado y las patas rígidas, ¿vale? Recordar que el indicador de convulsiones tónico-clónicas lo que nos indica es que el animal está inconsciente y solo es la ausencia de este indicador lo que podría significar que este animal esté consciente o recuperando la consciencia. ¿Vale? Poco a poco va perdiendo esta tonicidad y le aparecen unas convulsiones clónicas, que sería este pataleo que podéis observar. Aquí lo mismo, vuelve el animal a presentar una tonicidad, una rigidez de las extremidades, así como de la cabeza y el cuello arqueado. Y poco a poco se va perdiendo esta tonicidad y le aparecen algunos movimientos de las patas o incluso del cuello.
No sé si podemos pasar al siguiente, Javier. El siguiente indicador es la respiración. Recordar que para evaluar este indicador nos fijaremos en que el animal tenga mínimo 2 movimientos o bien de la boca o bien de los músculos torácicos o abdominales. Y aquí podemos ver que el animal está abriendo y cerrando la boca, ¿vale? Y lo hace más de 2 veces. Dentro de esta misma lista, Javier, también, o sea, dentro de Breathing, de esta misma lista también encontrarás más vídeos. Exacto. Vale, aquí tenemos otro vídeo donde también mostrará el indicador de respiración. Que es muy importante tener en cuenta lo que ya han comentado antes mis compañeros, y es que cualquier disculpad que creo que hemos tenido un problema informático. Vale, lo que os comentaba es que la presencia de cualquiera de estos indicadores de consciencia, lo importante es que tengamos en cuenta que el animal está o bien consciente o bien recuperando la consciencia, y por lo tanto es urgente que tomemos una acción inmediata. Normalmente es el reaturdido. En línea lo que recomendamos. Creo que seguimos teniendo problemas para cargar los vídeos, pero bueno, lo que os decía, en el chat encontraréis las infografías con los códigos QR y para que podáis acceder desde casa sin ningún problema. Bueno, entonces en las infografías podréis encontrar tanto la ausencia de convulsión tónico-clónica, aunque también hemos incluido este indicador como presencia para que sepáis detectar que es una convulsión tónico-clónica y la podéis, por ejemplo, o sea, tanto diferenciar de cuando hay esta ausencia. Recordar que la ausencia... Mira, nos preguntan por el chat que de dónde las pueden encontrar las infografías. Justo está en el documento anterior. Vale, entonces la ausencia de convulsión tónico-clónica, como os decía, es un indicador de consciencia, pero también os hemos incluido vídeos de la presencia de convulsión tónico-clónica, que sería indicador de inconsciencia, para que las podáis diferenciar. Otro indicador de consciencia es la presencia de respiración. Recordar que sería la apertura de la boca o el movimiento de los músculos abdominales o torácicos realizado más de una vez, mínimo 2 veces, para considerar que sea rítmica. Posteriormente tendríamos la presencia del parpadeo espontáneo, que sería cuando el animal abre y cierra el ojo. Con una vez que lo haga ya se puede considerar que es un indicador de consciencia, y no importa si lo hace lentamente o rápidamente, ambos serían indicadores de consciencia. Y por último, en la fase 1 tendríamos la presencia de vocalizaciones, ¿vale? Que sería cuando el animal presenta estos chillidos que pueden ser muy agudos y lo puede presentar también una o varias veces. Entonces, independientemente de la fase que estemos evaluando y del indicador que nos encontremos, si la presencia de al menos uno de estos indicadores la información que nos da es que el animal está consciente o recuperando consciencia, y por lo tanto tendremos que aplicar una acción inmediata, como el reaturdido. Otra cuestión importante que, como recomendaciones, es que
lo que os queremos decir es que normalmente se recomienda utilizar más de un indicador durante la evaluación para así tener mucho más información del estado del animal. ¿Cuáles son los factores clave para un aturdimiento efectivo, según hemos visto en el estudio realizado? La primera es que hay que mojar las cabezas de los conejos antes del aturdimiento. Y especificamos las cabezas porque en algunas de las prácticas que se realizaban en el matadero era mojar a todo el animal y entonces, dependiendo de la estación climática y de la temperatura que había en ese momento, el animal puede sufrir estrés térmico por frío. Entonces, es muy importante que se realice específicamente en la cabeza, ¿vale? Ya sea mecánicamente o manualmente. También es importante que el intervalo entre el aturdimiento y sacrificio sea de menos de 5 segundos. ¿Por qué? Porque cuanto más corto sea el tiempo desde que se aturde el animal hasta que se desangra, menos tiempo tiene el animal de recuperar consciencia, ¿vale? Cuanto más corto sea, mejor. Además, también es importante que la corriente sea de más de 200 miliamperios y las frecuencias sean equivalentes a los 50 hercios. Cuanto mayor sea la corriente, también es mejor, ¿vale? Y la frecuencia sí que es muy importante que se establezcan estos 50 hercios. Otra recomendación y otro factor clave es eliminar regularmente el pelo y los restos acumulados en las pinzas para permitir un buen aturdimiento. Es decir, si tenemos cualquier resto orgánico o inorgánico entre las pinzas, en el electrodo, impedirá que se realice un buen aturdimiento porque impedirá que la corriente eléctrica pase bien. También como otras recomendaciones es el uso de protectores oculares para prevenir quemaduras en los ojos. Esto no fue uno de los parámetros que evaluamos durante el estudio, pero sí que fue algo que vimos mientras evaluábamos el resto de indicadores, que vimos que era una práctica habitual en algunos mataderos y que sí que prevenían esta quemadura de ojos en el contacto con las pinzas eléctricas. Que si se producen animales que no se han aturdido correctamente, el animal podría percibir este dolor. Otra de las recomendaciones es que hay que hacer adaptaciones en los reproductores, porque según la evaluación que realizamos eran más propensos a un aturdimiento ineficaz, ya sea porque no se utilizaban unos parámetros eléctricos clave adecuados o bien porque el tamaño de las pinzas no era el adecuado. Además, se necesitan mejoras en los sistemas de mojado, por lo que ya os había comentado, ¿no? Que no son tan específicos de la cabeza, sino que a veces mojan todo el cuerpo. También mis compañeros os han hablado sobre los dispositivos de aturdido de sangrado. Lo hemos incluido en recomendaciones porque creemos que son dispositivos que con el paso del tiempo su uso se verá incrementado. Como ventajas tienen que mojan la cabeza de los conejos justo antes del aturdimiento y por lo tanto nos evitamos ese estrés térmico. No solo eso, sino que desangran al conejo una vez que el operador nota la convulsión tónica y presiona un botón. Sino que además el intervalo entre aturdimiento y sacrificio es de menos de un segundo, ¿no? Porque es la misma máquina la que realiza los dos procesos. Entonces, normalmente no hay mucho tiempo entre un estadio y otro. Como desventaja es que la evaluación del estado de consciencia no es posible inmediatamente después del aturdido y antes del desangrado. ¿Por qué? Porque solo el operario lo que hace es notar esta convulsión tónica, por lo tanto presionar el botón de desangrado. Así pues, la evaluación del estado de consciencia solo es posible una vez el animal ha sido desangrado. Es verdad que estos dispositivos resultaron en la menor prevalencia de conejos recuperando la consciencia, es decir, entre un 2,3 y un 2,7%, siempre recordar después del desangrado, porque antes no se pudo evaluar, pero las personas que estuvimos durante el estudio creemos que seguramente se podrían lograr aún mejores resultados configurando el aturdidor a 50 hercios, porque estaba a 400.
Y ya por último, una de las recomendaciones que os queríamos hacer llegar es la metodología del muestreo, ya que el Reglamento 1099-2009 deja por escrito, ¿no?, en el artículo 5.1 que estas verificaciones se deben realizar en una muestra suficientemente representativa de animales. Muchas de las personas, ¿no?, que trabajan habitualmente en esta área, ¿no?, en el aturdido y en el desangrado, a veces les es difícil decidir la frecuencia del muestreo y no saben si hacerlo en todos los lotes, de solo algunos lotes o de qué número de animales. Según el Instituto de Investigación, uno de los institutos de investigación de Francia, de ANSES, tuvo una publicación que es la que os ponemos aquí, que la recomendación era que se hiciera de al menos 2 lotes en el día y en diferentes periodos del día. El muestreo aleatorio, además, garantizará la representatividad, ¿vale?, sobre todo cuando estamos hablando de mataderos muy grandes que tienen lotes muy diferentes y un gran número de lotes de animales. Y no solo eso, sino que la muestra del lote debería tener en cuenta los factores que pueden afectar a la eficacia del proceso de aturdimiento, que son los que os he comentado anteriormente. También os queríamos compartir esta herramienta de cálculo del tamaño muestral que podréis encontrar en la infografía que os he enlazado anteriormente mi compañera Julia en el chat. Y no solo eso, sino que también ahora mismo solo os pasará la herramienta online para calcular el tamaño muestral. Esta herramienta, como podéis ver, tiene 2 opciones. Os pongo aquí una captura de pantalla. Tiene 2 opciones. Una es el caso cuando queremos establecer la prevalencia dentro del lote. Por lo tanto, podremos modificar, ya veréis que es una herramienta bastante simple, dentro de lo que cabe, es una hoja Excel, y podéis modificar cuál es la prevalencia que queremos calcular y cuál es el tamaño del lote. Y en función de eso os dirá el tamaño muestral, aquí lo llama sample size en inglés, y os saldrá en este apartado, en esta celda marcada en color amarillo. El caso 2 es cuando queremos evaluar la prevalencia, o sea, cuando la prevalencia de un indicador es dentro de un cierto threshold, que ahora no me sale en castellano, ¿no?, dentro de un determinado umbral. Y también lo mismo, modificáis el tamaño de la población y el umbral que queréis detectar. Y así os calculará automáticamente el tamaño muestral que tenéis que evaluar. Todo esto, como os comentaba, lo tenéis en la infografía y también todo está en el chat y está disponible online públicamente en la página web del centro de referencia. Y ya por último, os quería decir que, bueno, hemos hecho una revisión bibliográfica, como os han comentado mis compañeros, sobre el aturdimiento por baño eléctrico en conejos, aunque aquí pone pollos y pavos, es un error. Posteriormente hicimos un estudio científico, ¿no?, que Sandra os ha dado toda la explicación sobre el material y métodos y también sobre los resultados y conclusiones. Y posteriormente hemos elaborado estas infografías. Como os decía, todo esto lo podéis encontrar online en la página web que aquí os muestro. Y no solo eso, sino que si tenéis cualquier consulta, nos la podéis enviar, como os comentaba Antonio Velarde, si sois veterinarios y veterinarias oficiales, por la web, ¿vale? En este apartado de Questions to ERCO, si sois veterinarios o veterinarias oficiales, lo tendréis que hacer mediante vuestro punto de enlace, ¿vale?, que es una persona designada o varias por cada país. Y aquí lo que sí que podéis hacer independientemente de vuestra profesión es acceder a todas aquellas respuestas que ya hemos dado, que ya hemos dado salida, ¿no?, y que han sido publicadas. Por ejemplo, cómo utilizar la bala cautiva en algunos animales o cómo evaluar aquellos animales que han sido aturdidos y han sido decapitados, etc. Tenéis todo el listado de preguntas ordenados por temática y no solo eso, sino también por el año de publicación.
Y ya como a modo de divulgación de todo el trabajo y las tareas que hacemos dentro del centro de referencia, bueno, queríamos comentaros que si os suscribís a la newsletter que tenemos, ya veréis que podéis acceder desde allí a toda la información nueva que podemos publicar. Es decir, actualmente estamos haciendo estudios científicos, por ejemplo, en patos, en mataderos comerciales de patos, que tenemos previsto en un futuro publicar los reports, ¿no? Y los artículos científicos y también hacer charlas de divulgación como esta. Entonces, si os suscribís en las newsletters, ya automáticamente recibiréis toda esta información sin tener que estar mirando la web cada X tiempo. Así que, bueno, hasta aquí la jornada online, al menos el apartado donde nosotros, ¿no?, los que hemos estado más involucrados en el estudio científico, hablamos. Ahora daremos paso al apartado de ruegos y preguntas, de discusión. Hemos ido ya, bueno, sobre todo mis compañeras, ¿no?, han ido recogiendo las preguntas que habéis ido lanzando por el chat y también por correo electrónico. Aún estáis a tiempo de comentar cualquier experiencia que hayáis podido tener, si ha sido diferente o cualquier dispositivo novedoso, ¿no?, que sepáis de su uso. Lo podéis hacer mediante el chat, mediante el correo electrónico que os hemos compartido anteriormente y también si necesitáis que os abramos el micrófono, mi compañero Javier Tobal lo podrá hacer. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención y también por la participación. Vamos ahora a la discusión. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Arantxa. Como os ha comentado, si os parece, vamos a pasar a la parte de las preguntas. La primera pregunta que ha salido en el chat es ¿cómo se financia la Eurcow Poultry Small Farm Animals en relación con los estudios que se llevan a cabo? ¿Cómo se financia? Sí, el centro de referencia, los 4 centros de referencia los financian la Unión Europea. La Comisión de GESANTE tiene un presupuesto asignado para los centros para que realicen las diferentes actividades. Y este programa se hace una propuesta que se valida por la Comisión y también participa la opinión de los Estados miembros. En los últimos años era cada 2 años y este año hemos empezado un nuevo programa de trabajo que tendrá una duración de 3 años. Pero es todo con financiamiento público de la Comisión. Vale, gracias, Toni. Pasamos a la siguiente. Si alguna pregunta no queda clara o queréis aportar algo más, comentarlo por el chat y lo podemos continuar discutiendo. La próxima pregunta es, ¿qué métodos de reaturdido son más viables? Si el aturdidor es fijo y el conejo ya está degollado, es difícil volver a ponerlo en el aturdidor. Puedo contestar yo y mis compañeros si quieren complementarme. Bueno, el método de reaturdido recomendable variará en función de las instalaciones, de la velocidad de la línea que tengáis. Por ejemplo, en velocidades de línea bajas se puede utilizar la pistola de perno cautivo para hacer el reaturdimiento y lo recomendable es hacerlo en la misma línea para no tener que descolgar el animal y haber más riesgo de provocarle estrés o dolor al animal. Entonces, para aplicar este sistema de reaturdimiento, es verdad que hay un cierto riesgo, ¿no?, de que el operario que lo aplica pueda resultar dañado. Entonces, también lo que se recomienda es coger la cabeza del animal con unas pinzas o algún instrumento, ¿no?, de tal forma que no sea la mano del operario quien coja directamente la cabeza del animal y posteriormente aplicar el sistema de reaturdido. Desde el centro de referencia hemos publicado una infografía de buenas prácticas. Es verdad que no es en conejos, que es en pavos, con una pistola neumática
que esta práctica ya se utilizaba habitualmente en uno de los mataderos evaluados anteriormente por otros estudios que hemos realizado. También mi compañera os la puede enviar por el chat para que veáis cómo se utiliza y veáis las recomendaciones que hay. No sé si Tony y Sandra queréis añadir algo más. Vale. Y la misma persona añadía otra pregunta, que es, hay que tener también en cuenta que el desgaste de las pinzas puede hacer que los conejos no se aturdan bien. Entiendo que iba relacionada con la pregunta del aturdidor, de los métodos de reaturdido. En principio, sí. Sí, bueno, comentar que es verdad que no lo hemos dicho durante la presentación, pero cualquier desgaste que pueda tener los electrodos, ¿no? Del sistema de aturdido, evidentemente tendrán una repercusión en la eficacia del aturdimiento. Y esto no ha sido nombrado en nuestro estudio científico, pero sí en otros. Sí, si puedo añadir algo, sobre todo de los electrodos, si no se limpian bien, el óxido que se forma por la suciedad, eso puede aumentar la resistencia del circuito y lo que hace es que se necesite más voltaje para mantener la misma intensidad, ¿no? Y por eso puede que no funcione. Y también, si os fijáis, los electrodos tienen una forma de sierra para penetrar la piel y entonces también reducir los tejidos que pueden hacer resistencia al paso de la corriente. Si esa estructura de sierra ya no perfora la piel, pues también aumentará la resistencia. Tenemos que tener en cuenta que los conejos, el pelo es muy aislante, es un aislante eléctrico muy potente y entonces también puede hacer que no quede bien aturdido. Por lo tanto, es crucial, sí, los electrodos que estén bien limpios, un buen mantenimiento y una renovación periódica es fundamental para garantizar un aturdimiento correcto. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿comprobaron ustedes mismos los parámetros eléctricos mediante multímetro? ¿Contesto yo, por ejemplo, o no sé si Sandra? Bueno, los parámetros eléctricos que fueron recogidos durante el estudio fueron directamente volcados desde el dispositivo, o sea, desde la pantalla del sistema de aturdido presente en el matadero. Directamente cogimos los archivos que se generaban desde allí. Es decir, no hicimos como una doble comprobación de que el sistema estuviera bien calibrado, ni utilizamos cualquier otro aparato porque era demasiado complejo y no era viable para este estudio. Sí, y para añadir eso también porque asumíamos que hay un control oficial, ¿no? ante la calibración de los sistemas de aturdimiento, como se indica en la legislación, y como tampoco era el principal objetivo, el principal objetivo era la repetibilidad y el segundo era relacionar los indicadores con los parámetros eléctricos, consideramos que el costo, ¿no? Como había dicho Arantxa, el costo era demasiado elevado y asumíamos que eran correctos y estaba bien calibrado. Vale, y la última pregunta que tenemos hasta ahora es la siguiente. ¿Habéis encontrado alguna parrilla electrificada como la de mi matadero en algún otro? La pregunta esta es de José Antonio Izquierdo. Yo puedo responder. Como la tuya, no y sí. Es decir, la de vuestro matadero era para aturdir y funcionaba muy bien. Lo que hemos visto en otro matadero es ponerlo como reaturdimiento. O sea, tener un aturdimiento en pinza y después de desangrado poner la parrilla que tú tienes, que es la que había mostrado Tony en una foto.
cuando se utiliza para reaturdir, hemos visto que no funciona bien. Porque sí que es verdad que para aturdir se coge el conejo y se dirige la cabeza a la parrilla, pero en cambio cuando está colgado en la línea, cuando pasa por la parrilla electrificada, no tiene un buen contacto en la cabeza, sino que puede tocar un lateral de la cabeza o el cuerpo o otras partes. Y por eso lo que genera más bien es un choque eléctrico, que para animales conscientes o recuperando conciencia pues puede ser doloroso. Pero en tu caso, como era para aturdir, pues sí funcionaba bien. Espero haber respondido tu pregunta, José Antonio. Sí, pone aquí que gracias. Bueno, gracias. Vale, perfecto, gracias, Sandra. Y ahora nos van llegando algunas preguntas más. La siguiente es, a nivel legislativo, ¿no hay problema de aturdido y degollado en el mismo momento? Creo recordar que tiene que existir una separación de estas dos acciones. Bueno, en realidad sí hay, no es que se aturde y se degolle, se aturde y el mismo operario aprieta el botón para degollar, cuando nota que el animal tiene la convulsión tónica. Sí que es verdad que para un evaluador externo, alguien que quiera mirar y corroborar que ha sido bien aturdido, pues quizá no puede. Pero es esa elección del operario el degollado. Exacto, no es que se produzca en el mismo momento, sino que es un lapso de tiempo que normalmente intenta ser muy corto, ¿no? Para que así el animal no tenga tiempo de recuperar la consciencia. A nivel legislativo, en la legislación de bienestar animal no hay ningún problema porque de hecho se promueve, ¿no?, la práctica de que haya un intervalo muy corto entre aturdido y degollado. Lo que no sé es si tu pregunta va más relacionada con nivel sanitario o de bioseguridad. Yo creo que aquí lo importante y el punto crítico es evaluar y asegurarse el operario que el animal esté inconsciente antes de que pase la cuchilla, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber tiempo para que el operario sepa distinguir, ¿no?, que el animal está en una fase tónica, tiene una rigidez muscular que viene de la inducción, ¿no?, de la tónica y clónica, que es caracterizado del ataque epileptiforme del aturdimiento eléctrico. Y yo creo que ese es el punto clave. O sea, se aturde, mira indicadores de inconsciencia y si los tiene, pues entonces aturdes. Vale, sí. De hecho, ahora la persona que preguntaba ha aclarado que se refería a la separación en el espacio, no en el tiempo, en relación a nivel sanitario. Claro, yo esto desconozco la legislación a nivel de sanidad, ¿no? Quizás algunos de los compañeros que están aquí, de los participantes, ¿no?, que sean veterinarios y veterinarias oficiales puedan responder. Pero... Vale, si os parece, de momento vamos abordando las siguientes preguntas. Antes hay un comentario que dice que le parece exagerado las frecuencias tan altas que salían en algunos de los mataderos que visitasteis en el estudio, por si queréis aportar algo más en relación a esto. Sí, yo puedo aportar. Sí que es exagerado y además pensar que las frecuencias altas puede que reduzcan las convulsiones, puede que las heridas o las petequias en la musculatura cuando la corriente pasa por todo el cuerpo, pero en este caso es solo cabeza. El aturdimiento es solo cabeza, por lo que la corriente pasa solo por la cabeza. Y lo más efectivo serían 50-60 hercios. En frecuencias más altas lo que provoca es que se reduzca la capacidad de la corriente para provocar la inconsciencia. De acuerdo. Gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿puede haber problemas en el aturdido por un exceso de humedad en el conejo? Claro, si fuera un baño de agua,
¿no? Eléctrico, ahí sí que si todo el animal estuviera húmedo, sí que la corriente podría pasar por otras partes del animal y haber un problema, ¿no? En el aturdido. Pero en este caso, en el aturdido por solo cabeza, no sé si tú, Toni, bueno. Sí, no es lo que comentas. Sí, no sé si alguien ha tenido el caso de, no sé, de que le provoque algún problema. Normalmente si utilizas las pinzas, ¿no? Que solo envían electricidad a la cabeza, bueno, que el envío de electricidad está focalizado en la cabeza. Sí, no debería haber. De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿se ha probado el empleo de corriente continua? Mira, justo ahora tenemos, estamos en el desarrollo de otro estudio, ¿no? Porque la mayoría, bueno, ya habéis visto, ¿no? Tanto en el artículo científico como en las diapositivas que os ha enviado Sandra, no sé si todos los mataderos lo que utilizaban era, o sea, no utilizaban corriente continua, sino que era variable en función de los otros parámetros eléctricos y justo ahora estamos pensando en la posibilidad de hacer un estudio científico aquí en nuestras instalaciones con corriente continua para ver la diferencia, ¿no? que puede haber. Porque habitualmente en otras especies lo que se ha descrito es que la corriente continua podría, podría conllevar un aturdimiento eficaz y por lo tanto, un aturdimiento más eficaz y que por lo tanto no aparezcan tantos indicadores de consciencia. De acuerdo, gracias, Arantxa. La siguiente pregunta que nos ha llegado es en relación a los parámetros ¿qué parámetros se recomiendan en reproductoras? Los parámetros eléctricos que se recomiendan. Pues no lo sabemos. Entendemos que la frecuencia va a ser 50 seguro, intensidades altas, pero no podemos recomendar porque teníamos una cantidad muy pequeñita de animales. Al final, los lotes de reproductoras normalmente son hembras y eran muy poquitas. Por lo tanto, no tenemos datos suficientes como para hacer algunas conclusiones. No sé si Toni o Arantxa quieren añadir algo aquí. O quizá más que los parámetros también era la apertura de las pinzas que no encajaban bien en los laterales de la cabeza del conejo. Sí, pero se necesitaba más corriente, ¿no? Lo que vimos. Seguro. Más corriente y una frecuencia de 50 seguro. Pero sí vimos que las reproductoras tenían muchísimos más problemas. Vale. Y también lo que es importante y es crítico que una vez que se aturda, lo volvemos a repetir, se desangre lo antes posible, ¿no? Aquí en este caso el aturdimiento de sangrado es crítico. Vale. Luego también hemos recibido un comentario sobre un segundo. Hoy hace tiempo que también se estaba estudiando el uso de gas de aturdido en conejos. ¿Sabéis algo? Sí, esto, Toni, no sé cuánta información podemos dar. No, toda. Nosotros ahora estamos... Porque eso los gases ahora no están aceptados no están en la lista de métodos de aturdimiento autorizados por la Unión Europea, por lo tanto no se puede utilizar. Y lo que ahora tenemos un proyecto que lo estamos haciendo también en un grupo operativo y lo que estamos mirando es validar este método como sistema de aturdimiento. No estamos mirando estamos evaluando altas concentraciones de CO2, pero ya sabemos que en otros animales, también en conejos, altas concentraciones de CO2 puede ser aversivo, por lo que estamos estudiando también mezcla de CO2 con gases anóxicos, ¿no? Como puede ser el argono o el nitrógeno. Y estamos trabajando en ello con la idea de hacer un dossier, publicar los datos y hacer un dossier que luego podamos
enviar a la comisión, si sale favorable, para solicitar su inclusión en la lista positiva de métodos de aturdimiento. Y luego también nos han hecho llegar una opinión y nos dicen: ¿compartís mi opinión de que la población está muy desinformada y determinados sectores influyen negativamente con informaciones incompletas y nada científicas? Sí, yo creo que si te refieres específicamente a aturdimientos de inconsciencia, la efectividad del aturdimiento, sí, yo creo que sería necesario hacer una mayor formación, sobre todo en los operarios, para que sean capaces de poder identificar estos indicadores, ¿no? Y saber cuáles son verdaderamente los que te dicen que están de conciencia y cuáles son de inconsciencia, ¿no? Y así poder también informar desde un punto de vista más científico a la población de que se aturden a los animales para que no tengan dolor y sufrimiento, ¿no? Y que el aturdimiento eléctrico también. A veces me he encontrado que decían que pobrecillos que los animales se achicharran, pero si el aturdimiento está bien hecho, la inconsciencia es instantánea, ¿no? El animal no siente ningún dolor si le das una intensidad más grande o menos, o estás más tiempo o menos aplicándole la corriente, porque en el momento que pasa la corriente, el animal queda inconsciente, ¿no? Yo creo que eso sí que se puede ir trabajando para desmitificarlo con informaciones científicas. Decías sobre la granja de pollos de Mallorca. Sí, es que ahora he visto que esta pregunta iba en relación a otro comentario que había más arriba, pero como no iba en relación a los conejos y no aplicaba el seminario, no la habíamos saltado. Pero aparte de esto ya no hay más, de momento no hay más preguntas en el chat. Sí, el resto de participantes, si necesitáis que os demos acceso al micrófono o queréis escribir alguna pregunta más por el chat o por correo electrónico, aún disponemos de algunos minutos para comentar sobre todo esto. Si no, bueno, os hemos dejado mucha información tanto en el chat como durante la presentación. Os podemos también enviar el link del newsletter y del resto de cosas que hacemos así sobre divulgación del EURCO para que lo podáis seguir y acceder fácilmente. Y como decíamos, todo el contenido está disponible en la web y es de acceso público y gratuito, seáis de la profesión que seáis. Si no hay ningún comentario más o pregunta, supongo que finalizaremos aquí la jornada online de hoy. De nuevo agradeceros vuestra asistencia e interés, que ha habido bastantes preguntas, ¿no? y compartir las diferentes inquietudes que teníais. Y bueno, cuando hagamos alguna otra jornada o seminario intentaremos haceroslo llegar también para darle mayor difusión. Y seguimos en contacto y cualquier cuestión que tengáis, bueno, ya tenéis nuestros enlaces y correos. Así que gracias de nuevo.